Bienvenidos una vez más. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos una bomba, una noticia que seguramente los dejará con la boca abierta. Vamos a hablar de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, un hombre que derrite corazones con su sola presencia. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus romances, ni de sus proyectos televisivos, no. Hoy vamos a adentrarnos en un tema mucho más importante, un tema que demuestra el compromiso y el amor incondicional de un padre, el futuro de su hijo. Así es, como ya sabrán, Can Yaman es padre de un precioso bebé, y aunque es muy reservado con su vida personal y no suele compartir muchas fotos ni detalles sobre su pequeño, hemos logrado recopilar información exclusiva sobre una inversión millonaria que ha realizado pensando, única y exclusivamente, en el bienestar y la seguridad de su hijo. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues quédense conmigo hasta el final porque les aseguro que esto está de infarto. Pero antes de que sigamos adelante quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis, solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito, ni una sola exclusiva que les traigo con mucho cariño cada semana. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, sus comentarios, sus compartidas son el motor que me impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, manos a la obra. A ver, ¿por dónde empezamos? Como les decía, Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida privada, sobre todo cuando se trata de su hijo. Sin embargo, fuentes cercanas al actor nos han revelado que, desde el momento en que supo que iba a ser padre, comenzó a planificar meticulosamente el futuro de su pequeño. Y no estamos hablando de un simple plan de ahorro o de una cuenta universitaria, no. Estamos hablando de una inversión millonaria que abarca diferentes áreas, garantizando así que su hijo tenga un futuro próspero y seguro, independientemente de lo que decida hacer con su vida. La primera y más importante inversión, según nuestras fuentes, es una impresionante propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Estambul. Se trata de una mansión de lujo con todas las comodidades imaginables, que Can Yaman adquirió pensando en que algún día su hijo tenga un hogar estable y seguro, un lugar al que siempre pueda regresar, sin importar lo que pase. La propiedad cuenta con amplios jardines, piscina, gimnasio, sala de juegos y, por supuesto, todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la tranquilidad de la familia. Pero la cosa no termina ahí. Can Yaman, consciente de la importancia de la educación, también ha invertido una considerable suma de dinero en un fideicomiso educativo para su hijo. Este fideicomiso está diseñado para cubrir todos los gastos relacionados con su formación académica, desde la escuela primaria hasta la universidad, e incluso estudios de posgrado, si así lo desea. El actor quiere asegurarse de que su hijo tenga acceso a la mejor educación posible, sin importar el costo. Quiere que tenga todas las herramientas necesarias para desarrollar su potencial al máximo y alcanzar sus metas profesionales. Y como buen hombre de negocios, Can Yaman también ha pensado en el futuro financiero de su hijo. Ha invertido en una cartera diversificada de acciones, bonos y bienes raíces, gestionada por un equipo de expertos financieros. El objetivo es generar ingresos pasivos que permitan a su hijo vivir cómodamente, sin tener que preocuparse por el dinero. Además, ha creado una empresa a nombre de su hijo, que se dedica a la gestión de sus derechos de imagen y a la producción de contenido audiovisual. Esto no solo le garantiza una fuente de ingresos constante, sino que también le permite involucrarse en el mundo del espectáculo desde temprana edad, si así lo desea. Pero la inversión más valiosa de Can Yaman no es ni la mansión, ni el fideicomiso educativo, ni la cartera de inversiones. La inversión más valiosa es el tiempo, el amor y la dedicación que le brinda a su hijo cada día. A pesar de su apretada agenda, el actor siempre encuentra tiempo para estar con su pequeño, para jugar con él, para leerle cuentos, para enseñarle cosas nuevas. Quiere ser un padre presente, un modelo a seguir, un guía que lo acompañe en cada etapa de su vida. Can Yaman sabe que el dinero no lo es todo, que la felicidad no se compra, que los valores y los principios son fundamentales para formar a una persona de bien. Por eso se esfuerza por inculcarle a su hijo valores como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por los demás. Quiere que sea un hombre íntegro, un ciudadano comprometido, una persona que haga del mundo un lugar mejor. Y es que, en definitiva, Can Yaman es un padre ejemplar, un hombre que demuestra su amor incondicional por su hijo a través de acciones concretas.
No solo le brinda seguridad económica, sino que también le ofrece amor, apoyo y guía. Le está construyendo un futuro sólido, pero también le está enseñando a ser una buena persona. Es inspirador ver cómo un hombre tan exitoso y famoso como Can Yaman prioriza el bienestar de su hijo por encima de todo. Demuestra que la paternidad es un compromiso serio, una responsabilidad que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Y aunque no todos tenemos la posibilidad de hacer inversiones millonarias, todos podemos seguir el ejemplo de Can Yaman y brindarles a nuestros hijos amor, apoyo y una educación de calidad. Así que ya lo saben, mi gente bella, Can Yaman no solo es un galán de telenovela, sino también un padre ejemplar. Una persona que se preocupa por el futuro de su hijo y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar su bienestar. Y con esta noticia bomba llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante e inspirador. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha realizado una inversión millonaria para asegurar el futuro de su hijo, que incluye una mansión de lujo, un fideicomiso educativo y una cartera diversificada de inversiones. Pero también hemos visto que la inversión más valiosa es el tiempo, el amor y la dedicación que le brinda a su hijo cada día. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta hermosa comunidad. Son lo máximo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció esta noticia, qué opinan de la actitud de Can Yaman como padre y qué harían ustedes si tuvieran la posibilidad de asegurar el futuro de sus hijos. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen un momento. Que la cosa no se queda aquí, mi gente. Hay más tela que cortar. Vamos a profundizar en estos chismecitos, porque la verdad es que la historia de Can Yaman como padre es mucho más profunda y conmovedora de lo que imaginamos. Primero hablemos de esa mansión en Estambul. No es solo una casa grande y lujosa, es un verdadero palacio. Ubicada en la colina de Bebek con vistas impresionantes al Bósforo, esta propiedad no solo ofrece privacidad y seguridad, sino también acceso a las mejores escuelas, hospitales y centros comerciales de la ciudad. Mis fuentes me cuentan que Can Yaman personalmente supervisó la remodelación y decoración de la casa, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para su hijo. Desde la selección de los materiales más seguros y ecológicos hasta la creación de espacios diseñados para estimular la creatividad y el aprendizaje, todo fue pensado con el bienestar del pequeño en mente. Imagínense la sala de juegos. Dicen que es como un parque de diversiones en miniatura, con toboganes, piscinas de pelotas y hasta un pequeño rocódromo. Digno de un principito. Y hablando de educación, el fideicomiso que Can Yaman creó para su hijo es algo realmente impresionante. No solo cubre los gastos de matrícula y libros, sino también los viajes de estudio, los cursos de idiomas, las clases de música, los deportes y cualquier otra actividad extracurricular que pueda enriquecer su formación. Can quiere que su hijo tenga todas las oportunidades del mundo. Además, el fideicomiso está gestionado por un equipo de expertos en educación y finanzas que se encargan de asesorar a Can Yaman sobre las mejores opciones para el futuro académico de su hijo. ¿Se imaginan tener esa tranquilidad? Saber que el futuro educativo de tu hijo está en manos de profesionales que velarán por sus intereses y lo guiarán hacia el éxito. Es un sueño. Pero lo que realmente me impactó es la empresa que Can Yaman creó a nombre de su hijo. No es solo una forma de asegurar sus ingresos futuros, sino también una manera de involucrarlo en el mundo del espectáculo desde temprana edad. La empresa se dedica a la gestión de sus derechos de imagen, lo que significa que cualquier marca o empresa que quiera utilizar la imagen del hijo de Can Yaman tendrá que pagar una considerable suma de dinero. Imagínense. Con solo unos meses de edad, el pequeño ya es un empresario en potencia. Pero lo más interesante es que la empresa también se dedica a la producción de contenido audiovisual. Can Yaman quiere que su hijo tenga la oportunidad de aprender sobre el mundo del cine y la televisión desde adentro, para que pueda decidir si quiere seguir los pasos de su padre o dedicarse a otra cosa. ¡Qué visión!
Y no podemos olvidarnos de la importancia del tiempo y la dedicación que Can Yaman le brinda a su hijo. A pesar de su apretada agenda, el actor siempre encuentra tiempo para estar con él, para jugar, para leer, para enseñarle cosas nuevas. Mis fuentes me cuentan que Can Yaman ha aprendido a cocinar, a hacer manualidades y hasta a cantar canciones de cuna, todo por su hijo. ¡Qué tierno! Además, el actor ha contratado a un equipo de niñeras y educadores altamente cualificados, que se encargan de cuidar y estimular al pequeño durante su ausencia. Pero Can Yaman siempre se asegura de estar presente en los momentos más importantes, como el primer cumpleaños, los primeros pasos y las primeras palabras. Es un padre realmente comprometido. Pero la historia de Can Yaman como padre no está exenta de desafíos. Como cualquier figura pública, el actor ha tenido que lidiar con la presión de los medios y la curiosidad del público sobre su vida privada. Ha sido muy cuidadoso al proteger la intimidad de su hijo, evitando publicar fotos o detalles sobre él en las redes sociales. También ha tenido que enfrentarse a rumores y especulaciones sobre la identidad de la madre del niño, algo que ha manejado con mucha elegancia y discreción. Can Yaman sabe que su hijo merece crecer en un ambiente de paz y tranquilidad, lejos de los focos y la polémica. Por eso se esfuerza por mantener su vida privada lo más alejada posible del mundo del espectáculo. Y es que en el fondo Can Yaman es un hombre con los pies en la tierra. A pesar de su fama y su fortuna, nunca ha perdido de vista sus valores y sus principios. Sabe que lo más importante en la vida es la familia, el amor y la felicidad. Por eso se dedica a construir un futuro sólido y seguro para su hijo, pero también se asegura de brindarle amor, apoyo y guía. Quiere que su hijo crezca sano, feliz y realizado, que se convierta en un hombre de bien, que haga del mundo un lugar mejor. La historia de Can Yaman como padre es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Nos demuestra que la paternidad es un compromiso serio, una responsabilidad que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Y aunque no todos tenemos la posibilidad de hacer inversiones millonarias, todos podemos seguir el ejemplo de Can Yaman y brindarles a nuestros hijos amor, apoyo y una educación de calidad. Podemos enseñarles valores como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por los demás. Podemos ser padres presentes, modelos a seguir, guías que los acompañen en cada etapa de su vida. Así que ya lo saben, mi gente bella, Can Yaman no solo es un galán de telenovela, sino también un padre ejemplar. Una persona que se preocupa por el futuro de su hijo y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar su bienestar. Y su historia nos inspira a ser mejores padres, mejores personas y mejores ciudadanos. Ahora sí, con este chismecito extendido y lleno de detalles jugosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya encantado, que les haya parecido aún más interesante e inspirador que antes. En resumen, hemos profundizado en la inversión millonaria de Can Yaman para asegurar el futuro de su hijo, explorando los detalles de la mansión de lujo, el fideicomiso educativo, la empresa de gestión de derechos de imagen y la importancia del tiempo y la dedicación que le brinda a su hijo. También hemos hablado de los desafíos que ha enfrentado como padre público y de sus valores y principios. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta hermosa comunidad. Son lo máximo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció esta versión extendida de la noticia, qué opinan de los detalles que hemos revelado y qué aprendizaje se llevan de la historia de Can Yaman como padre. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós. Y recuerden, la paternidad es el mejor papel que podemos interpretar.